Hola, voy a leer la segunda parte del cuento Si te olvido tierra. Cuando descendían a un valle profundo que describía un gran arco hacia el otro lado de las montañas, Marvin se dio cuenta poco a poco de que algo muy extraño sucedía en la tierra que tenían delante. El sol estaba ahora detrás de los montes de la derecha. El valle que tenían delante hubiese debido estar envuelto en una oscuridad total. Sin embargo, estaba inundado por una irradiación blanca y fría que pasaba por encima de los riscos bajo los cuales circulaban. Entonces se encontraron de pronto en campo abierto, y la fuente de aquella luz apareció ante ellos en todo su esplendor. Una vez parados los motores, reinó un silencio total en la cabina. El único sonido era el débil susurro de la alimentación de oxígeno y alguna crepitación metálica ocasional al irradiar calor las paredes exteriores del vehículo. No llegaba ningún calor desde la gran media luna de plata que flotaba baja sobre el lejano horizonte e inundaba este terreno de una luz perlina. Brillaba tanto que pasaron varios minutos antes de que Marvin pudiese aceptar su desafío y mirarla fijamente, pero al fin pudo discernir siluetas de continentes, la brumosa frontera de la atmósfera y las blancas islas de nubes. E incluso a tanta distancia pudo percibir el resplandor del sol sobre el cielo polar. Era un bello espectáculo que le conmovió a través del abismo del espacio. Allí, en aquella media luna, estaban todas las maravillas que nunca había conocido. Los matices de los cielos al ponerse el sol, el gemido del mar sobre las costas pedregosas, el repiqueteo de la lluvia, la pausada bendición de la nieve. Estas y otras 1000 cosas hubiesen debido ser su legítima herencia, pero sólo las conocía por los libros y los relatos antiguos, y esta idea le producía la angustia del exilio. ¿Por qué no podían volver allí? Parecía todo tan tranquilo debajo de aquellas nubes en movimiento. Entonces, con los ojos ya no cegados por el resplandor, vio que la parte del disco que hubiese debido estar a oscuras brillaba débilmente con una fosforescencia maligna y recordó. Estaba contemplando la pira funeraria de un mundo, la secuela radiactiva del Armagedón. A través de casi 500.000 de kilómetros de espacio todavía era visible el resplandor de los átomos moribundos, perenne recordatorio de un pasado ruinoso. Transcurrirían siglos antes de que aquel resplandor letal se extinguiese en las piedras y la vida pudiese volver a llenar aquel mundo vacío y silencioso. Y ahora padre empezó a hablar, contando a Marvin la historia que hasta ese momento no había significado para él más que los cuentos de hadas escuchados en su infancia. Había muchas cosas que no podía entender. Le era imposible imaginarse el esplendoroso y multicolor estilo de vida en el planeta que nunca había visto. Tampoco podía comprender las fuerzas que lo habían destruido al fin, dejando a la colonia como único superviviente gracias a su aislamiento. Pero podía compartir la angustia de los días últimos, cuando la colonia se había convencido al fin de que nunca volverían a llegar naves abastecedoras entre las estrellas, trayendo regalos desde casa. Una a una, las emisoras de radio habían dejado de llamar, se habían ido extinguiendo en el globo en la penumbra, y ellos habían quedado finalmente solos. Más solos de lo que nunca había estado el hombre, con el futuro de la raza en sus manos. Entonces habían seguido unos años de desesperación y la larga batalla por la supervivencia en este mundo terrible y hostil. Aquella batalla se había ganado, aunque a duras penas. Este pequeño oasis de vida estaba a salvo de lo peor que podía hacer la naturaleza,
pero a menos que hubiese una meta, un futuro para el que trabajar, la colonia perdería la voluntad de vivir, y ni las máquinas, ni la habilidad, ni la ciencia podrían salvarla. Así comprendió Marvin, al fin, el objetivo de esta peregrinación. Nunca caminaría por la orilla de los ríos de aquel mundo perdido y legendario, ni oiría retumbar el trueno sobre sus montes suavemente redondeados. Sin embargo, un día, ¿cuándo? Los hijos de sus hijos volverían allí para reclamar su herencia. El viento y la lluvia limpiarían los venenos de las tierras quemadas y los llevarían al mar, en cuyas profundidades perderían su poder hasta que no pudiesen perjudicar a los seres vivientes. Las grandes naves que estaban todavía esperando aquí, en las silenciosas y polvorientas llanuras, se elevarían de nuevo en el espacio y pondrían rumbo a casa. Este era el sueño, y Marvin, con un súbito destello de perspicacia, supo que un día lo transmitiría a su propio hijo aquí, en este mismo lugar, con las montañas a su espalda y recibiendo en su semblante aquella luz de plata de los cielos. No miró atrás al empezar el viaje de regreso a casa. No podía soportar la angustia de ver el frío esplendor de la tierra en media luna extinguiéndose en las peñas que lo rodeaban mientras iba a reunirse con su pueblo en el largo exilio.